que están todavía ordenándose el tema de las mensualidades, por favor, para que lo vean con la cuenta que la actualizó. Ya estoy bien complicadito con eso, entonces les dejo ese dato. Ya, ok, comenzamos. Bueno, la clase, ahí lo dejé grabando. Sí, está grabando. Bueno, la clase que comenzamos la semana pasada sobre el logo la dejamos casi lista, así que quiero solamente ver un par de cosas puntuales. Déjeme, ¿tengo a alguien? Ahí silencié a la persona que no estaba silenciada. Listo. Bueno, recordar que en la clase número 6, la de la semana pasada que trabajamos en Juaninas, es una clase que se centraba principalmente en la primera parte del Evangelio, que era lo que llamamos el prólogo. Vimos dos elementos puntuales de acá. El primero que hacía referencia a la encarnación, ¿vale? Básicamente las dos naturalezas reflejadas en esta parte divina y humana. Voy a hacer esto rápido que lo revisamos. Vimos las diferentes herejías que se fueron levantando en función a la naturaleza de Cristo, que de hecho, bueno, pasando el dato, pero probablemente la gran mayoría de las herejías que se levantan en esos periodos, incluso posteriores, uno de los principales focos de conflicto tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Entonces, no es raro de que se levanten tantas versiones de cómo entender este aspecto del Señor. Entonces, no se extrañen que vean tantos tipos de diferentes posturas herejes que se van presentando, porque de hecho es uno de los temas más conflictivos que hay. Ya, vamos a hacer esto un poco más rápido. Me interesa el final. Ok. Bueno, cerramos con esta idea del prólogo de Juan, dejándonos más en claro quién es Cristo y la naturaleza de Cristo. Yo creo que por eso es tan chocante, no chocante, tan importante y tan potente, esa es la palabra, del inicio del Evangelio de Juan. Porque te plantea esa realidad o te plantea esa cualidad de Cristo que los otros evangelios la dicen, ojo, no es que la omitan, pero yo creo que Juan lo deja claro de todas las formas posibles, o sea, por si a alguno le cabe alguna duda. Juan como que hizo esa versión del evangelio mucho más enfocada en que todos entendiesen. Ya. Luego de eso, trabajamos con la idea del logos y nos quedaron, creo que las últimas diapos de esta, por eso lo avanzo rápido, solamente para conectar. Y lo importante que era el uso de esta palabra, que tenía un doble significado. Un significado desde el griego, que también tenía una visión, una forma de entenderse, y también tenía otro significado que era del punto de vista hebreo. O sea, el logos era un término que Juan usa con un doble significado y una doble función. Bueno, ¿Profesor, puedo preguntar algo? ¿algo es una pregunta? Yo quería preguntar, Sí, por favor. cuando Juan escribe el Evangelio, es cierto que está la presencia de los agnósticos muy presente, pero eso no Los pasa cuando gnósticos. está Marcos y Mateo y Los Lucas. gnósticos. ¿Mm? No, ¿Eso corrección. pasa cuando están los otros evangelios o no pasa? Eh, a ver, vamos por partes. Primero que todo, es gnósticos, no agnósticos, que es un error súper común, así que para corregir, porque me pasó que antes también lo habían confundido, no en este curso, sino que en otra ocasión, hacer la diferencia. El agnóstico es el que no cree, o sea, el que pone en duda básicamente, o no cree a menos que tenga una evidencia clara en algún tipo de Dios. El gnóstico, sin la A al comienzo, hace referencia a esta corriente que buscaba, por decirlo de una forma, el conocimiento, o este logos, esta palabra, esta razón, como un foco hasta de divinidad en algún punto. Ahora, hecho esa primera aclaración a la pregunta de Macarena, recordar la diferencia de años que hay entre el Evangelio de Juan y los Evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, que son más o menos unos 10 a 15 años, un poco más incluso. Entonces, claro, lo que dice Macarena está muy presente en qué sentido. Los primeros evangelios, el de Marcos primeramente, que es como la base de los otros dos, aparece en un periodo todavía temprano de la iglesia. Mientras tanto que el Evangelio de Juan ya aparece a finales del siglo, entre el 80, el 90, algunos lo tiran un poquito después. Entonces, la diferencia del Evangelio probablemente se da justamente porque en ese periodo se levantaron los gnósticos con más fuerza. Entonces, de hecho, lo decíamos clases atrás, el Evangelio de Juan, en resumen, es un evangelio que es tan diferente porque nace como una respuesta desde el punto de vista humano. Y cito, yo quiero que separemos ambas cosas. No sé quién... La tía se está portando bien. Alexander,
Lo acabo de silenciar. Discúlpenme que yo les dije en la clase 1, yo tengo un serio problema de atención, entonces escucho los ruidos de fondo y estoy pensando por qué están tratando al niño chico, qué hizo el niño. Entonces necesito tener todo silenciado, que si no, no funciona. Entonces, como le decía Macarena, eh, entender esa respuesta en función de la diferencia de fechas. Los primeros tres evangelios sinópticos se escribieron mucho más temprano, mientras que el evangelio de Juan se escribe posterior. Y se escribe, como les decía, en ese afán de responder y justamente de tener una argumentación más desarrollada para los gnósticos. Por eso la diferencia, Macarena. Si tú me dices, ¿existían los gnósticos antes? Yo creo que sí, porque es una corriente que es antiguísima. Probablemente no estaba tan fuerte o no estaba tan en conflicto con la iglesia, porque la iglesia como tal todavía estaba en un proceso de crecimiento y de formación. Entonces, en la medida que la iglesia crece, obviamente los gnósticos como se puede decir, los gnósticos como corriente, también comienza a afectar más a la iglesia. Yo te daría esa razón. Ya no es que los otros evangelios no toquen el tema, sino que nacen en un contexto distinto. Les pongo el caso del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nace en un contexto donde por ahora teníamos solamente la palabra de los apóstoles y de los testigos, aparte de un par de documentos que revisamos clases anteriores, que era la fuente de información. Entonces Marcos apela a tener una fuente de información más uniforme sobre el registro de lo que hizo Cristo, cosa que después toman Mateo y Lucas como una referencia y cómo construir sus evangelios. Juan no, Juan toma muy poco de ambos evangelios. Decíamos ese día, el evangelio de Juan, o sea, hace unos días, semanas atrás, el evangelio de Juan es 92% de material propio. Entonces, obviamente, lo que Juan tomó fue lo mínimo, pero él hace un evangelio con un foco totalmente diferente. Pero espero haber respondido a la pregunta. Ya, como les decía entonces, habíamos hablado de esta idea del logos, bueno, como la respuesta directa al tema gnóstico, perdón, pero también desde el punto de vista más, no sé si es la palabra espiritual, o dentro de la voluntad de Dios, o si intentásemos interpretar un poco la voluntad de Dios o entenderla, probablemente que haya sido el último evangelio tampoco es casualidad, porque también responde a una iglesia que estaba en búsqueda de respuestas un poco más elaboradas y un poco más, por decirlo de una forma, claras respecto a ciertas cosas, como en este caso, quién era Cristo. Claro, ahora en el año 2020 tenemos un conocimiento más acabado de quién era Cristo, porque tenemos un entendimiento de la profecía completa, de la palabra de principio a fin, pero entenderán que en esa época no teníamos eso. Para muchos Jesús todavía era un hombre simplemente que había traído la palabra, para otros era un profeta. Recuerden cuando Cristo pregunta quién es él, y muchos hablan de que era Moisés, que era Elías, que era este otro. Entonces, también entendiendo el contexto donde se escribe el Evangelio, o los Evangelios, nos ayuda a entender hacia qué se apuntaba. Ya, seguimos entonces con esto. Habíamos visto muchos aspectos del logos, desde su rol en la creación en un comienzo, este que de ser un agente activo. Vimos algunos ejemplos en su momento en Génesis, que donde hablamos de que Génesis, cuando estamos en el relato de la creación, el agente creador es la palabra de Dios, y Dios dijo que se haga esto, esto, otro. Entonces, ahí hay una relación desde lo que los hebreos entendían como la idea de la palabra. Ya, bueno, vimos un poco cómo lo veía en este caso los griegos, el tema del logos, cómo lo mencionaba Aristóteles, que hace unos 400 años antes de Cristo, hace ¿cómo se puede? Una definición del logos que es muy interesante, en comparación a cómo lo entienden los cristianos también. Ya, y quiero llegar a esto, que es lo más relevante, acá está. Que era esta idea, y con esto vamos a empezar ya un poquito más lenta la clase. El logos, como les decía en su momento, tiene una doble función, desde lo que es para los judíos y para los griegos, y quiero que quede eso muy claro, porque es parte de las razones por la cual Dios permite que Juan use un concepto tan específico. Por una parte, como dice el primer globito, acá en anaranjado, que para los judíos el logo estaría más familiarizado con la idea de la palabra, lo que vimos en el Targum, esta traducción hebrea, que incluso hay algunos que lo ven como una cualidad de Dios o de uno de los aspectos de Dios.
este rol creador, este rol de razón. Mientras tanto, que para los griegos es más la idea del conocimiento, de la razón, pero también entender, y lo veíamos cuando revisábamos la semana pasada, que este logos no era solamente como mi capacidad de pensar, para los griegos era una cualidad humana súper íntima, propia, que separaba al ser humano de las bestias. O sea, un ser humano que no tuviese un logos desarrollado, lo están igualando como si fuese un animal descontrolado. Entonces, para los griegos, este logos se separaba solamente de la idea del pensar. Creo que era Heráclito que lo mencionaba, de que te daba esta idea de una fuerza creadora. Entonces, ambas ideas, a pesar de que tienen orígenes muy distintos y bases muy distintas, nos llevan a un punto en común, que es Dios. Para un griego, el logos sería lo que le hacía ver la diferencia entre el bien y el mal, que tenía cierto nivel de injerencia y de voluntad porque todo pasaba porque el logos lo permitía, esta razón, esta energía propia, esta fuerza del universo. El logos, por ende, juzgaba la verdad porque era razón, porque nos permitía diferenciar lo bueno y lo malo. El logos era la mente, no decir de Dios directamente, porque yo no creía en un solo Dios, pero era la mente de la deidad como tal. Mantenía las estrellas del curso, recordar que era fuerza del universo. Permitía que el día y la noche ocurriesen. Todas las cosas están bajo el control del logos. Es el instrumento por el medio del cual se hace todo, que se relaciona mucho con la idea judía de la creación, de la idea de que Dios habla para que la creación se forme. El intermediario entre el mundo de la razón, el mundo de Dios y el mundo de las personas. Recordar la diferencia con las bestias. Bueno, y ahí podríamos dar una serie de clasificaciones más, pero me quedo con el último punto que está en este momento en el PowerPoint, que dice, en conclusión, para un griego el universo tenía un orden y leyes, y esto era el logos, era lo que regía, lo que ordenaba, lo que daba una estructura al caos. Que insisto, si quisiésemos hacer una, pues déjenme, ahí. Incluso si quisiésemos hacer una comparación, recordar lo que dice Génesis, de que en un comienzo estaba todo desordenado, y es Dios que le da orden. Y esto es interesante, hermanos, porque hay personas que cuando uno les comparte este tipo de información, lo toman del punto de vista más como mitológico. Y te dicen incluso, ¿ves entonces que el cristianismo es mentira? ¿Y por qué digo yo? Sí, porque todo es lo mismo. Todos se copiaron de todos. Que el griego le copió al judío, que el judío le copió al egipcio y bla, 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 bla. Pero si uno lo toma a otro punto de vista, y aquí me salgo un poquito, es darnos cuenta de que Dios tiene todo tan controlado que incluso otras naciones u otros imperios u otras religiones, creencias, como usted le quiera llamar, de alguna forma escucharon la palabra, la distorsionaron, obviamente, la convirtieron en algo que no era, pero la escucharon. Y no por algo la historia del mundo tiene cierta relación y puede corroborar ciertos hechos que han ido pasando de un lado para otro. Y eso por lo menos para mí es genial, porque te dice de que la historia del mundo sí tiene una línea. Podemos diferir en muchas cosas, podemos diferir en o cómo ocurrió la traducción de esto en el año, en algunos eventos que probablemente nosotros estamos tal vez equivocados incluso en cómo lo hemos interpretado en la historia, no la palabra, en la historia, pero de que los hechos ocurrieron, ocurrieron. Y es interesante cómo, hasta en estos pequeños detalles de cómo los griegos veían el mundo y cómo los judíos veían el mundo, encontramos la mano de Dios. Y eso, hermanos, por lo menos para mí, cuando uno lo analiza en lo grande, en lo macro, es súper importante, súper potente. Ya, avanzamos un poquito más. Ahí se me pegó mi pastora María. La saludo, pastora, que se había demorado en ingresar. Y cerrábamos la semana pasada con esta idea de que al final de cuentas, Dios inspira a Juan para que use una palabra tan clave y tan importante para decirnos a nosotros como creyentes, a los creyentes griegos de la época, a los judíos de la época, quién es Cristo. Y para que las dos culturas, que aunque son muy distintas,
tuviesen un punto de encuentro para poder entender, al final de cuentas, quién era Dios. Y, por ejemplo, Cristo utilizaba muchas parábolas para referirse al reino de los cielos, y son parábolas muy distintas, algunas que están relacionadas con la agricultura, otros con el tema de los reyes, otros con ejemplos muy metafóricos hasta infantiles, como el tesoro escondido, por ejemplo, otras que son más elaboradas. Y te das cuenta de que cada parábola apunta a un aspecto del reino de Dios, pero apuntan que las personas de diferentes tipos de estrato social, nivel de educación, cultura, nivel económico, etcétera, etcétera, tuviesen un punto de encuentro para entender la palabra. Y eso por lo menos a nosotros como cristianos nos pone en un desafío súper importante, que es cuando llevamos la palabra. ¿Cómo hacemos para cuando yo llevo la palabra en un evangelismo, en una predicación de domingo, donde sea, eh, las personas a las cuales yo escucho puedan entender la palabra, puedan entender lo que yo predico? Y créanme que a veces eso es súper importante. Y no una recomendación, pero una experiencia súper personal. Yo por lo menos he aprendido lo importante que es cuando uno ora para una predicación o para algún estudio, trata de orar por las personas, obviamente, a las cuales tú les vas a predicar, y también para poder dar los ejemplos correctos, dar las comparaciones, las metáforas, todo, para que tú seas un instrumento completo. Y es una de las cosas que Cristo hacía maravillosamente, y que de hecho Juan lo hace muy bien cuando tiene que ejemplificar a dos culturas muy diferentes lo que es el Logos. Ya. Ok, esto creo que no lo habíamos visto la semana pasada, ya hemos llegado hasta acá, si no me equivoco. Así que aquí voy a ir un poquito más lento. Bueno, habíamos dicho que esta idea es que Cristo es la palabra activa de Dios, la relación única para salvación del hombre caído. Y al final de todo este discurso de Juan, nos quedamos con esta idea de que al ser una palabra activa, permanente y que está presente, convierte a Cristo no solamente en un predicador, sino en un agente de salvación. Y eso también le da una connotación distinta, que de hecho se va viendo en el transcurso del Evangelio. Lo veíamos, creo que era en el PowerPoint 5, si no me equivoco, cuando hablábamos de los títulos que Cristo se acuñe. Cristo no se refiere a él como un hombre, se refiere a lo que es más que un hombre. Entonces acá Juan también termina de aclararlo. Ya. Ahora, ¿por qué razón o para qué es necesario introducir de esta manera? Que es una introducción muy extraña, no es cronológica como tal, es una introducción teológica. No te cuenta, y este día nació Jesús, por ejemplo, no. Te parte diciendo, este es Jesús. Para Juan, el peligro para la iglesia no venía desde fuera, sino más bien desde el interior. Muchos falsos maestros surgieron en Éfeso, conforme Pablo lo declara en el libro de los Hechos, y dice lo siguiente. Hechos 20, 29 y 30, que está bajito aquí la referencia, si que alguno no alcanza a verla en la pantalla. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, bueno, tanto Pablo como otras personas ya lo habían comentado, el constante peligro que había de una doctrina falsa, de una doctrina errada, un poco volviendo a la pregunta que hizo Macarena en un comienzo de la clase. Juan se levanta en este momento específico porque la iglesia también estaba siendo seguramente atacada por, en este caso, las ideas gnósticas y seguramente otras influencias más que fueron apareciendo tanto internamente como externamente. Ahora, para los apologistas, eh, bueno, los de la primera iglesia, especialmente las personas que defendían la fe, los que tenían más conocimiento, los que iban al choque, voy a decirlo de una forma así, era un buen término para exponer el cristianismo a los paganos, por todo lo que he explicado antes, porque lo iban a entender. Era un término que si tú lo mencionabas sí o sí, tú lo ibas a reconocer, lo ibas a tener por lo menos en la mente como algo presente.
intentemos llevarlo a la actualidad. Por ejemplo, aunque tú conozcas personas que no están familiarizadas con el Evangelio, pero probablemente si tú les hablas de la cruz, por lo menos van a conocer eso, van a conocer de que hubo un hombre que fue crucificado, bla, bla, bla. O sea, tienes un punto que la gran mayoría de la gente, por la cultura en la que vivimos, lo va a entender o lo va a conocer. Y tú de ahí puedes tener un punto para hablar. Acá un poco lo mismo. Era muy importante este tema del logos porque era una forma en que los predicadores sabían que la gente por lo menos iba a escuchar y les iba a quedar algo. Usaron el sentido de razón y de esta forma les fueron buscando. Ese concepto que para el griego era muy reconocido. Y obviamente la idea de palabra como tal era lo que los judíos más iban a entender, entendiendo la palabra como esta persona activa en la creación. ¿Ya? Ya, concluyendo esto, porque nos queda muy poco de la clase, por eso lo quería pasar rapidito. Concluyendo acá, primero que todo, recordar que en la introducción de Juan es súper importante, porque es una introducción, como les dije en un comienzo, no enfocada en la parte cronológica como tal, no se enfoca en sí en el nacimiento como lo hace Mateo, que Mateo parte con las genealogías por otra razón. Mateo también tiene algo muy interesante respecto a por qué inicia como inicia el Evangelio, pero Juan lo hace de un punto de vista mucho más teológico, y Juan aclara quién es Cristo. Y volvemos al punto, ¿por qué? Porque teníamos todo el tema gnóstico que estaba cuestionando quién era Cristo, o está distorsionando más bien la idea de quién era. Y nuevamente, yo creo que la sabiduría que Dios tiene, por algo permite que un evangelio, o sea, que por lo menos uno de los 4 evangelios sea tan radicalmente distinto, porque también es necesario hacer ese contraste de Cristo, no solamente como la persona que hace las cosas en la tierra, que es un hombre, sino también desde la divinidad, que Juan lo deja más claro. Ya. Ok. Hermana Maus, vamos al tiro a la clase 7. Esta fue la que le envié ayer a mi hermana Amanda. No sé si Amanda la pudiste mandar la clase, la 7. Sí, profesor, la mandé en la nochecita. Ah, ya, súper. Entonces, en teoría, la deberían tener. Ok. Ya, hermana Ama, aquí, cuando hagamos la introducción, se supone, se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? ¿No? Ya, súper. Ya, aquí voy a Sí, hacer se ve. una aclaración porque he tenido que hacer algunos cambios según algunas cosas por temas de tiempo. Si Dios quiere, dependiendo cómo esto evolucione, la idea es que ya a mediados, o sea, mediados de julio, finales de julio, podamos estar terminando el semestre como tal, voy a decirlo así, según si terminamos viéndonos o por digital, de la forma que sea, pero tenemos que de alguna manera ir terminando, con algunas semanas más, semanas menos, obviamente, por las diferentes razones que puedan haber. Entonces, calculando los pros y los contras, he ido condensando un poco las clases del Evangelio de Juan. Y de hecho, originalmente mi idea era haber visto las secciones con mucho más detalle, pero se van a dar cuenta que esta clase, de hecho, es más larga que las demás, porque condensé como los aspectos principales de la cronología del Evangelio, como el punto por punto. Luego de esta clase, la 8 y la 9, que vienen las próximas semanas, seguramente van a ser clases más breves, de hecho, no creo que sean más de 25 diapos, va a ser poquita, que voy a tocar temas específicos del Evangelio de Juan. Específicamente el tema de las señales que Juan habla y el tema del yo soy. Los voy a como enfocar a temas teológicos más puntuales. Y luego de eso nos iríamos ya a la introducción a las epístolas juaninas. ¿Por qué? Porque sumando y restando semanas se nos va a acabar el semestre y la idea es que lleguemos al final. Entonces, a pesar de que mi idea originalmente era haber visto con más detalle el Evangelio como tal, pero tiene que ir condensando un poquito porque calculando el tema de la semana no nos va a dar, y quiero que nos dé. Ya por esa razón, esta clase está tan como con harto material, con mucho material, porque he ido condensando las secciones para que podamos avanzar de forma más sistemática del curso. Los que son profe les sonará mucho adaptación curricular. Estamos haciendo adaptación curricular en el momento. Y esa es la idea, para que podamos tener lo más completo posible el curso. Ya, ok. Habiendo hecho la introducción y por qué esta clase está tan gigantesca, tan monstruosa, esta es la ballena de las clases de Juanina, vamos a trabajar entonces con la clase número 7,
que la he denominado la clase de los episodios clave. Vamos a ir trabajando desde el comienzo del Evangelio hasta el final del Evangelio, viendo los elementos más importantes de cada uno. Recordar que, bueno, no le he dado tareas esta semana por el tema del trabajo pendiente, pero ya la próxima semana, de seguro, les voy a dar tarea de ambas asignaturas. Precisa la de Juanina, porque las de historia son un poco más largas, y probablemente la tarea estará enfocada en algunos de estos elementos que vamos a revisar hoy día, así que para que estén también atentos a eso. Ya. Antes de irnos de lleno al tema del criterio o de los episodios del Evangelio, tenemos que hacer dos recordatorios. El primero es el propósito del Evangelio, porque entender el propósito nos va a ayudar a entender la estructura del Evangelio, por qué se eligen ciertos episodios y por qué se cuentan algunos sí y otros no. Entonces, como ya hemos visto en algunas clases, el propósito del Evangelio de Juan está súper claro, está como muy bien estructurado y nos dice lo siguiente: pero estas se han escrito, estas palabras, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya habíamos visto este versículo antes, pero un poco nos resumía el por qué se estaba escribiendo esto, que es un poco lo que decíamos hasta la clase anterior. Para que crean en Cristo. Es un evangelio evangelista, por decirlo así, que tiene ese rol principal. Más que un texto que nos cuente la vida de Cristo, es un texto que busca que creamos en Cristo como Hijo de Dios. Ya habíamos visto esto hace un rato. También esta idea central de lo que es la encarnación, que está súper presente en el Evangelio. Y recordar que la idea de la encarnación es el acto y humillación por el cual Cristo se despojó de su divinidad para hacer su nombre de carne y hueso. Este elemento que hablábamos las semanas pasadas, que era no solo importante, sino que era un punto trascendental en la vida o en la religión cristiana, o en la iglesia cristiana, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si no tenemos la encarnación, o si no entendemos, si no creemos en la encarnación como tal, se nos cae todo, porque entonces Cristo, ¿quién era? Era un simple hombre, era un Dios que hizo trampa. Entonces, este elemento es súper relevante y súper importante. También esto se reflejaba en la idea de las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, que ya habíamos discutido también, que hacía referencia a que era un ser 100% hombre y un ser 100% Dios. Y esto que también lo habíamos visto recién, más que nada es un mini condensado de algunas ideas centrales, que Cristo es la palabra activa de Dios, ¿ya? La relación o el medio único de salvación. Ahora, ya habiendo hecho ese como resumen rápido, tenemos que ver un par de cositas puntuales. Vamos a usar un poco la estructura de Mateo, ojo, porque tenemos que ir comparando algunos eventos. La idea es que tengamos un paralelismo de cómo Mateo plantea el Evangelio con los eventos del principio al final y cómo lo hace Juan para comparar algunos elementos puntuales. Lo que usted ve acá es, en muy grandes rasgos, eh, la división que hace Mateo respecto al Evangelio. Mateo se puede decir que lo divide en 5 partes. Una primera, o sea, 6 si contamos, sí, 6 con la introducción, con el tema de las genealogías. Pero una primera línea que es la infancia de Cristo con algunos eventos. Luego la parte más gruesa del Evangelio, que son los 3 años del ministerio de Cristo. Y esos 3 años, los estudiosos lo han dividido, en el caso de Mateo por lo menos, de la siguiente forma. El primero, que se le denomina el año de la preparación, donde el ministerio de Cristo estuvo principalmente enfocado en Nazaret, principalmente enfocado ahí, ya como un lugar físico, por si lo quisiéramos ubicar en el mapa. Luego, el segundo año del ministerio, que estuvo enfocado en la región de Capernaum, que se le conoce como el año de la popularidad, porque es el año donde Cristo hacía los discursos con miles de personas, los milagros públicos. O sea, era el año donde él estuvo hacia afuera, donde la gente ya lo reconoció, donde era de una forma el rockstar de la región. Entonces fue el año donde él fue popular, donde él estuvo más vigente desde el punto de vista público. Y luego, como el tercer año, sí que se le denomina el año de la pasión.
que es el año donde, resumen, Cristo de a poco comienza a alejarse de la vida pública, comienza a alejarse de las grandes masas de gente, y poco a poco comienza a enfocar su trabajo en los discípulos, y lo que terminaría, a final de cuentas, con su muerte. Ya por último, el capítulo 28 de Mateo, que es considerado en el bosquejo del Evangelio como el cierre, ya está enfocado en la vida de Cristo resucitado. Algunos discursos, algunos elementos clave. Si se dan cuenta, en el caso de Mateo, el grueso del Evangelio, si se fijan acá, ahora estoy en la tercera columna, desde el año de la preparación al año de la pasión, tenemos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 27, o sea, gran parte del Evangelio de Mateo está enfocado en los años ministeriales de Cristo, con divisiones, como les digo yo, un poquito más específicas según lo que él estuvo haciendo. Ahora, si tomamos esta estructura, introducción, infancia, preparación, popularidad, pasión y la resurrección, los diferentes evangelios van dando diferentes elementos para, ¿cómo se puede decir?, complementar esta línea. En el caso de los episodios de la introducción, tenemos a Juan, que hace la introducción teológica con todo lo que vimos del Logos, pero también tanto Lucas como Mateo aportan diferentes elementos para entender quién es Cristo. Si nos vamos acá, Lucas, que se enfoca en el nacimiento de Cristo, ya el viaje de María a la casa de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista, que fíjense que acá se complementa muy bien porque Juan habla de otro Juan, Juan habla de Juan el Bautista como esta idea del heraldo, como esta idea del que es enviado para preparar el camino de Cristo, pero es el Evangelio de Lucas el que habla del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, miren lo relevante que es esto. Y volvemos al punto, el Evangelio de Juan es un evangelio posterior. Por ende, el Evangelio de Juan ya tenía como documentos, por decirlo así, documentos establecidos los otros evangelios. O sea, ya Juan sabía que Lucas había hablado de este episodio. Entonces, igual Juan seguramente fue tomando eso para no repetir elementos, para complementar, y es interesante. Y por último, Mateo también anuncia dos cosas que son relevantes. La primera, que es la genealogía de Jesús, ¿ya? Que yo les decía que también tiene un rol súper importante para los judíos especialmente. El primer capítulo de Mateo, que aunque parezca extraño, es como un raro leerlo, es súper importante porque era una evidencia para el pueblo judío de que Cristo era no solamente rey divino, sino que era rey humano por genealogía, al ser de la descendencia de David. Entonces, todos estos elementos en diferentes, por decirlo así, razones, van complementando el trasfondo de quién es Cristo, ¿ya? Y cada evangelio da un aporte a eso. Luego, siguiendo el orden que nos plantea Mateo, en los episodios de la infancia. Acá Juan no hace ningún aporte, Juan se salta directo al encuentro con Juan el Bautista, pero sin embargo, especialmente Lucas da algunos elementos que son relevantes para mencionar. Bueno, nos habla del tema del censo, el aspecto político nos habla Lucas, que obliga a José y a María a irse a Belén, el nacimiento de Cristo como tal, la visita de los pastores, que es la que menciona Lucas, ojo. Oye, pregunta, o sea, no pregunta, comentario tonto para ir amenizando un poco. Cuando yo hacía clase en el colegio, yo siempre apostaba con los niños en Navidad, con los más chicos. Apostaba un chocolate, lo que llevara. Y porque es típico que los niños para esa fecha siempre hacen pesebre o cosas así, es tradición. Entonces yo pescaba a los niños con una imagen de un pesebre típico y se las proyectaba por PowerPoint. Y siempre les apostaba un chocolate. Y les decía, niños, ¿qué es lo que está malo en el pesebre? Y el que la chunte se lleva el premio al toque. Y nunca le chuntaban el tema de los Reyes Magos. Nunca la chuntaban. Porque son cosas que culturalmente estamos presentes. Pero Mateo nos aclara que los magos llegan después. Entonces,
es bien interesante porque hay cosas que hemos incorporando a nuestra cultura y que no son así. Los evangelios nos hablan, perdón, sea Lucas y Mateo, de cómo se fue dando el nacimiento de Cristo con, digamos, los diferentes actores que participaron. Pero también, ojo, porque muchas veces nosotros en nuestra cultura hemos ido agregando cositas, que es un tema que, como ya lo hemos visto en historia de la iglesia, tiene mucho que ver con la influencia romana y sus políticas de trabajo, pero que han ido afectando el eje del evangelio. Así que ojalá que cuando lleguen los diferentes momentos podamos ir estudiando la infancia de Cristo, porque la infancia es el periodo donde menos información tenemos. Eso sí, es un periodo probablemente los más incompletos. Entonces, por eso hay que tener súper claro lo que nos dice la Biblia para no incurrir en errores, para no incluir, ¿cómo se dice esto? Caer en fallas que son argumentalmente complejas. Y eso no nos damos ni cuenta de eso. Hace un tiempo atrás me acuerdo que veía en la red, que a veces este programa que dan en la noche, el Mentira Verdadera creo que se llama, uno que lo animan, que es de conversación. Y a veces es bien interesante porque traen gente como para escuchar una contraparte. Y en el tiempo que se puso de moda el Dr. File, este caballero que también es súper conspirativo, sus cosas, y él hablaba así con una soltura súper grande de lo que él denominaba, comillas, muchas comillas, los años perdidos de Jesús. Y él lo metía en la China, que se iba a Asia, que se iba a un montón de lados. Eh, y claro, la gente lo escuchaba mucho porque tenía que ver con una persona que ellos consideran como una persona de referencia. Mentiras verdaderas, gracias Juan. Eh, y también interesante tener cautela con eso, porque a veces esas enseñanzas que se dan en esos lugares de televisión, por ejemplo, son cosas que después la gente cree y después la gente las comenta como si fuesen verdad. Entonces, es por eso que nosotros, especialmente los que somos creyentes, tenemos que tener súper claro eh, las cosas que son bíblicas y las cosas que no son bíblicas. Entonces, ojo también que esto les puede servir como para ir ubicando de las cosas que se mencionan y no. Ya luego, si nos vamos a los episodios de la juventud, solamente Lucas nos da el elemento de los 12 años, o sea, de Jesús cuando se pierde en el templo. Eh, más, más eventos de la juventud no tenemos de Cristo, es el único episodio. Y lo más rescatable de este episodio que nos menciona Lucas es que por lo menos sabemos que a la edad de 12 años Cristo tenía conciencia de quién era. Es todo lo que sabemos. O sea, no todo, pero es una de las conclusiones relevantes que podemos saber, que por lo menos a la edad de los 12, él ya sabía que era Cristo. Y Profe, consulta. sí, por favor. Que yo estaba leyendo ayer para hacer la tarea que Qué Juan bueno. era como primo de Jesús, por lo tanto hay una teoría que se podían haber criado juntos, por lo tanto podría haber tenido más datos respecto de Jesús cuando era niño, porque eran como de la misma edad, ¿no? A ver, sí, como dices tú, por lo menos, vamos por partes. Esto estaba acá. Claro. La Biblia nos da el nacimiento, o sea, nos da algunos datos de Juan el Bautista, y entre ellos el parentesco con Jesús. No está claro si es primo o no, porque cuando uno ve las palabras originales en griego, hay algunas traducciones que lo traducen como pariente. Entonces, hay la visión más común es como que si fuese un primo en segundo grado, pero primo. Otros que hablan de que es una persona cercana a la familia, pero de que tenían algún tipo de parentesco es lo más probable que sí. Ahora, ahí a veces se han criado juntos, se habrán conocido, encontrado antes. Entramos a la especulación. No es imposible, no, claro que no es imposible, porque al final de cuentas, si había cierta relación entre las familias, era bastante probable que en algún punto se hayan encontrado. Pero más que eso, es teoría de la especulación. ¿Tenían vínculos? Sí, y ese vínculo puede haber tenido contacto, obviamente que sí, no se descarta. Pero si nos vamos como desde el punto de vista netamente bíblico, tenemos solamente lo que nos dice Lucas. Y esta sí es la parte más, pues, por decirlo así, más negra de lo que tenemos de la vida de Cristo, que no sabemos.
solamente tenemos este dato puntual, pero no es descartable Macarena, no, para nada. Si nos vemos como un análisis lógico, perfectamente pueden haberse conocido. Ya, bueno, dentro del año de la preparación nos encontramos con hartos eventos, y no los resumimos todos, pero sí los más relevantes. La predicación de Juan el Bautista, que todos lo mencionan, ¿ya? Lo mencionan en diferentes, por decirlo así, grados, con diferentes cualidades, pero todos lo mencionan. Y eso igual nos habla, que lo mencionaremos un poquito más adelante, pero de la importancia de Juan. Juan es súper relevante en la historia y a veces como que lo pasamos por alto, pero Juan tiene que haber sido el último de los profetas más power que hubo en su época. Y aquí es interesante porque los tres sinópticos nos hablan de el bautismo de Cristo y nos hablan de la tentación. Pero sin embargo acá Juan omite, Juan se lo salta. ¿Por qué razón? Ahí nuevamente entramos en lo que es especulación. Tal vez porque ya estaba muy desarrollado ese aspecto, tal vez porque Juan no quería que se prestase a confusión, que Cristo fuese tentado, por ejemplo, y que podría verse como que podría verse paradójico con la introducción que él había hecho y después que fuera tentado, no sé. Nuevamente entramos a un terreno de especulación, pero sí está una de las diferencias más marcadas, porque no habla nada de la tentación de Cristo. Y ojo, que sí es un tema que es importante. Y por último, el aspecto de la expulsión de Jesús de Nazaret, que la mencionan Marcos y Lucas, pero que ahí también queda un poquito fuera los otros evangelios. Y luego, yéndonos al año de la Pasión, los podríamos dividir en dos semestres. El primer semestre del último año del ministerio de Cristo, que nos centraríamos en una etapa donde él poco a poco, como les decía, fue retirándose, ya no fue de golpe, pero fue gradual, donde ya no lo veías públicamente activo. Y usando a Mateo como base, que es quien mejor va desarrollando esa idea, tenemos a Mateo, perdón. Tenemos a Mateo desde el capítulo 14 al 18 como rango del texto. Y luego los últimos 6 meses, ya cuando hablamos de los episodios finales, que es de Mateo 19 al 27. Ahora, ¿por qué es importante esta aclaración? Porque nos permite acá sí hacer un paralelismo, por lo menos de tiempo, desde lo que nos plantea Juan, ¿ya? Lucas y Mateo tienen una línea similar en eso, no difieren mucho, que nos hablan del tema de los viajes de Cristo, mientras que Juan sí los va definiendo muy bien. Recordar que las primeras clases, creo que fue la clase 3, si no me equivoco, el PowerPoint 3, donde ahí está un cuadro de todas las Pascuas y todas las celebraciones que se van mencionando. Y acá un poco vamos a hacer este comparativo para que lleguemos a esta idea. Esto, acá está, perdón, estoy ahí. La idea de los últimos 6 meses hasta la semana final de Cristo, los evangelistas lo tratan con diferentes, ¿cómo se puede decir?, énfasis. Juan lo enfoca desde la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, la fiesta de la Pascua. Y eso es fácilmente fechable. Yo les decía hace semanas atrás que el Evangelio de Juan tiene la gran ventaja de que es cronológicamente fácil de ubicar. Juan, al hablar de las fiestas que ocurrían en esos periodos, es fácil entender en qué meses estaban y cómo fue el recorrido hasta la última semana. Entonces, Juan destaca 3 fiestas: tabernáculo, dedicación y Pascua. Ahí, si usted se fijará en el PowerPoint, se va a encontrar tanto con los meses clave como con algunos versículos clave que nos pueden ir ubicando. Lucas y Mateo hacen mención, aunque obviamente con diferente énfasis. Acá arriba estaba mencionado que, por ejemplo, Mateo no relata el primer viaje, no relata la fiesta de los tabernáculos, pero sí lo hace Lucas. Entonces, ahí uno tiene que ir haciendo una construcción bien interesante respecto a la cronología de Cristo. Ya, todo este preámbulo, y tenía que hacerlo un poquito así, nos lleva a la última semana, que también Juan habla mucho de ella, y vamos a llegar a ese punto más adelante,
que viene con los discursos finales, por decirlo de una forma, de Cristo, y los elementos probablemente más potentes del ministerio desde la entrada a Jerusalén y lo que va ocurriendo entre medio, hasta la última cena y la posterior muerte. Ya, avanzo un poquito. ¿Se ha escuchado bien? Yo estaba con un poquito de susto porque el internet no me estaba funcionando bien hace un rato, así que qué bueno que no hemos tenido más problemas. Ya, ahora. Bueno, este cuadro que usted ve por acá, ya lo habíamos mostrado antes, ¿ya? Es el bosquejo sintético del libro de Juan completo. Ya, súper bien, gracias a los que me están respondiendo por interno. Ya. Este cuadrito de bosquejo es el que hemos usado por lo menos para este curso. Como se lo expliqué la semana pasada y el fin de semana a los que estuvieron en la tutoría, este no es el único bosquejo de Juan. Tú vas a encontrar otros bosquejos, algunos con más detalle, otros con menos detalle, otros con otros subtítulos, pero usamos este porque creo yo que es uno de los más clásicos. Vas a encontrar otros con algunas diferencias y eso no hay problema con eso. Ahora bien, lo que vimos en la clase número 6, o sea, la clase pasada, hacía relación al punto 1, lo que era el prólogo, lo que ya habíamos discutido con bastante detalle. Las demás etapas las iremos viendo ahora en esta PowerPoint con elementos muy puntuales y precisos. Como les dije, esta clase tuve que reenfocarla y hacerla como la parte más de los episodios. Y las dos que vienen vamos a trabajar con algunos temas teológicos que nos están faltando del Evangelio. Ay, ¿qué pasó? Ahí. Ya. Punto 1, el prólogo. Este ya lo vimos bastante, así que no voy a darle demasiada vuelta, porque ya lo trabajamos en la clase anterior con mucho énfasis. Solamente agregar algunas cosas muy puntuales que ya hemos mencionado. Comienza usando la palabra verbo o palabra, el famoso logos, que ya lo hemos más que explicado, para introducir a la persona de Cristo. Como les decía, es lo primero que leemos, es la primera impresión. Como también se los comenté, Juan nos está diciendo, este es Cristo. Lo presenta sin mayor complicación, lo presenta de forma directa, clara. Cristo, como judío, el Señor es gentil, Jesús es humano, pero la palabra y el verbo son filosóficos. Aquí tenemos cosas bien interesantes, porque primero nos va aclarando que Cristo es judío, lo relaciona a toda la nación judía. Esta idea del Señor es gentil es un poco rara. De hecho, estuve buscando un poco esta referencia, que aún tengo que ver la idea del Kairos. Jesús es humano, ya, como ya lo habíamos visto, declara las cualidades humanas de Cristo, pero la palabra y el verbo, el logos de acá arriba también pone esta parte de razón. O sea, nos pone hartos elementos que para debatir. Algunos ya lo hemos trabajado, así que no me quiero detener nuevamente porque este lo ya hemos visto. Juan enfatiza que es Dios mismo, y aquí volvemos al mismo punto, que Cristo, para contrarrestar las diferentes, ¿cómo se decía? Las diferentes herejías, ahí está, que fueron presentándose, nos deja muy claro dos cosas. Cristo es 100% humano, 100% divino, ya lo veíamos acá, es judío desde su nacimiento, pero es también Dios. Y también nos aclara que es Dios mismo, por eso es que el Logos, en el primer capítulo de Juan, tiene esta categoría de que ha estado desde siempre. No que el Logos apareció después, es que el Logos está desde antes de la creación. Por eso es que lo ubica como un agente de la creación. Ahora, para complementar un poquito este prólogo que ya lo habíamos trabajado, dice, tiene que ser comprendido por aquellos que le reciben, nuevamente esta idea de quién es Cristo. Y el conflicto entre quienes le reciben y quienes lo rechazan se compara con la lucha entre la luz y las tinieblas. Una de las cosas más interesantes del prólogo es que parte con una idea súper clara. Tienes que creer y en Él tienes que creer. Por eso que nos presenta de golpe a Cristo. No lo presenta sutilmente, no lo presenta desde que era un bebé, sino que dice, Él es tú.
y lo pone de golpe. Y eso igual, si lo intentamos analizar para el contexto, ya tiene que ver con un pueblo, con una iglesia, con los gentiles de la época, que ya por lo menos conocían la figura de Jesús. Recordar, este es el cuarto evangelio en orden que se escribe. Por ende, ya la gente tenía la base de Marcos, Mateo y Lucas, aparte de la epístola, de las predicaciones, de los documentos que habían, de la tradición oral. O sea, ya había por lo menos a nivel general una idea de quién era Jesús. Entonces Juan de entrada nos pone este conflicto, por decirlo de una forma, para que la gente o creyese o no creyese. Los pone de golpe ante la decisión, por decirlo de una manera. Ya no parte de una introducción más suave, no, Juan partió de golpe. Ok, ahora, avanzando un poquito en el Evangelio, nos encontramos en una segunda división, que es la etapa de las primeras reflexiones, desde Juan 1.19 hasta el 4.54. Y nos presenta esta idea del objeto de la fe, a Cristo, nos presenta al ser en el cual tenemos que creer y direccionar nuestra fe. Nos va dando algunas características ya un poquito más concretas. Nos habla, en primer lugar, de que es la persona del verbo hecho carne, la encarnación, la va graficando, ¿ya? Nos va dando detalles de cómo fue recibido en el mundo, de cómo se presentó, de cómo llegó, de las cosas que hizo. Aquí Juan el Bautista, juega un papel súper interesante. El Evangelio como tal deja de lado toda la mención del nacimiento y a la infancia de Cristo, como lo veíamos antes. Se enfoca directamente en esta persona que ya está, en este Dios encarnado como hombre. Ya entendiendo que tanto Mateo, Marcos y Lucas ya habían hablado de la infancia, teníamos algunos elementos que mencionar ahí. Comienza su relato directamente después del prólogo, directo con Juan el Bautista, ya no nos hace mucho más vuelta, partimos de golpe con él, y Juan el Bautista deja un gran impacto en la nación de Israel, se lo decía hace un rato, a veces la figura de Juan como que la hacemos pasar muy por debajo, o queda muy como a la sombra, pero la figura de Juan es súper importante. Juan, como les comenté, el Bautista, o sea, que se nos va a confundir mucho. Le voy a decir el Bautista, ya para que entienda que es Juan, y Juan del Evangelio, porque como que se escucha rara la explicación así. A veces nos queda un poquito como escondida la imagen del Bautista, eh, pero cuando uno analiza ya más en profundidad lo que él hace, lo que él dice y el papel que él cumple especialmente, es súper potente. Eh, y yo creo que él cumple tan bien su papel que nosotros mismos como cristianos también lo opacamos, como que lo bajamos mucho porque él desaparece. Y también nosotros como que lo hacemos desaparecer un poco. Pero el rol de Juan es súper relevante y demuestra que era un hombre con un carácter súper bien formado, a pesar de lo que uno podría pensar, porque era un hombre que era prácticamente un ermitaño, de que estaba apartado de las grandes ciudades. Uno podría pensar en el Bautista como una persona poco menos que loca o mal de la cabeza, pero sin embargo tenía sus discursos súper claros. Entonces, eso igual es importante retomar. Otro elemento más que relevante, al ser interrogado por los líderes religiosos, deja en claro que él no es Cristo, que es un heraldo, es uno. Uy, lo puse mal. Es un heraldo. Que es un heraldo, o sea, un enviado del mismo. También Juan deja súper en claro cuál es su papel y quién es él. Juan sabía que él no era el Cristo, Juan sabía que él no tenía que siquiera aparentar ser otra persona, sino que desde un comienzo él tiene claro su... Uy, perdón, la hora. Él tiene súper claro cuál es su rol. Juan el Bautista sabe quién es. Y esto es lo interesante. Juan yo creo que tiene que haber estado tan en comunión con el Señor,
que Juan, fíjate que cuando se da cuenta que Cristo aparece en escena, ya porque lo bautiza, sabe que él es Cristo, Juan desaparece. O sea, Juan fue tan sabio, o sea, Dios le da una sabiduría tan grande a Juan, que al final de cuentas el bautista se da cuenta de que él no podía seguir en escena. Y esto es lo interesante, porque a diferencia como nos pasa a veces a las personas que tendemos a quedarnos en los cargos para siempre, es como que no quiero alejarme porque me da miedo irme del cargo. Juan no, Juan el Bautista, al final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Listo, llegó Cristo, mi trabajo se cumplió. Y Juan era una persona vieja, tenía casi la misma edad de Cristo, meses de diferencia. Entonces, Juan perfectamente podría, siendo otro tipo de persona, podría haber dicho, ¿sabes qué? No, yo voy a seguir predicando, no le hago daño a nadie. Sigo predicando en mi zona, que Jesús haga lo suyo, yo hago lo mío. Pero Juan quiso evitar conflictos, quiso evitar que la gente se dividiera, quiso evitar peleas internas, quiso dejarle todo el camino libre a la persona que él sabía que tenía que estar ahí. Y eso, si lo vemos ya como una cualidad de una persona, es más que loable. De hecho, es súper admirable, porque demuestra una persona tan íntegra que sabe en qué momento tiene que amainar y dejarse de lado. Y eso de verdad que es una cualidad que a veces nos falta a nosotros, hermanos. Y aquí, antes de leer el texto, hago la reflexión de que al final de cuentas, a veces nos pasan en nuestras iglesias de que nos cuesta dar el paso al costado, y no lo digo de forma mala, como que uno jubile al pastor, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces tenemos que entender de que hay cosas que nos corresponden a nosotros hacer, como hay cosas que no nos corresponden hacer. Y no tenemos que, insisto, a veces callar, a veces dar un paso para atrás y dejar que Dios haga como tiene que hacer con las personas que corresponden en ese momento. Y es complicado para todos, pero yo creo que todos de una u otra manera nos ha tocado eso, a veces dar un paso al costado por diferentes razones. Y Juan da un paso al costado, pero de una forma magistral también. Ya, algunos elementos que tenemos que mencionar. Primero que todo, como lo decía mi hermana hace un rato atrás cuando hacía la pregunta del trabajo, en Lucas 1:36 a la madre de Juan, Juan el Bautista, Elizabeth se le describe como una pariente de María. ¿Qué es lo que les decía? La mayoría de las tradiciones hablan de que Jesús y Juan eran primos, pero lo que sabemos que eran de alguna forma parientes de sangre, político, eso es lo que no nos queda tan claro, pero por lo menos la palabra original de la Biblia hace referencia a un parentesco. Fue encarcelado y decapitado, ¿ok? Episodios que Mateo relata muy bien en el conflicto con Herodes. Eh, Gabriel anunció a Zacarías, su padre, el nacimiento y ministerio de Juan, que eso lo menciona con mucho detalle en Lucas. Lucas nos da toda la previa de Juan muy bien, con mucho detalle, con mucho elemento enriquecedor de la historia. Pero es el mismo ángel Gabriel que también anuncia eso a Zacarías. Jesús mismo habla de Juan como un gran profeta. O sea, Jesús reconoce el ministerio de Juan y lo deja súper en claro. Eh, Juan el Bautista reconoce a Jesús como hijo de Dios, que es lo que ocurre en este primer fragmento del libro. Y también nos deja muy en claro que Juan no hace ni señala milagro, y eso es interesante. También para evitar confusiones, para evitar problemas, para evitar cualquier posible discusión, también te queda muy en claro el Evangelio que Juan no se preocupa de hacer milagros o señales. Él es un predicador nato. Ya, déjame avanzar un poquito más. Ahí se nos sumó María Antonieta recién. Saluda a María Antonieta. Ok. Ya. Siguiendo en esta misma etapa, recordad que estamos en la segunda etapa del Evangelio de Juan, etapa de las primeras reflexiones. No sé quién me escribe, disculpen.
Sí, mire, no sé, me lo mandó por privado el pastor, pero voy a leerlo yo públicamente, que está en el chat, que nos agregó justamente el versículo de Lucas 1:36. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La palabra pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Acá justamente, ¿qué versión es? La traducción del lenguaje actual. Claro, acá usa la palabra prima, pero esa es la palabra que les digo yo de que se traduce más correctamente como un pariente. Tu pariente va, a pesar de que es muy vieja, va a tener un hijo. Pero sí, ese es el versículo clave justamente que usábamos como ejemplo para determinar el parentesco o la relación que había entre María y Elizabeth. Ya, avancemos un poquito más entonces. Este segundo periodo, ya, o esta segunda etapa del Evangelio de Juan, tiene 3 puntos importantes, o lo podríamos subdividir en 3 más, que eso es lo que usted encuentra acá. El primero, que es el testimonio de las declaraciones de Juan el Bautista, todo lo que Juan habla referente a Cristo y su ministerio y quién es Él, que se encontrarían hasta el versículo 51 del capítulo 1, en la parte temprana del libro. Luego de eso, nos saltamos a una sección que nos habla del testimonio de algunas de las obras de Cristo que él hace tempranamente. Y por último, hasta finales del capítulo 4, hasta el 4:54, nos habla del testimonio, pero desde las palabras y algunos de los primeros mensajes y reflexiones de Cristo. De hecho, si usted ve acá la imagen del lado, la que puse al lado del texto, habla de Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Haciendo referencia al nuevo nacimiento, al reconocer, final de cuentas, quién es Dios. Y acá también tenemos un evento que es súper interesante, hablando del tema del testimonio de las obras de Cristo, que son las bodas de Canaán, que tiene que haber sido de los primeros eventos públicos, aunque no directamente como una predicación, pero donde ya la gente comenzó a reconocer a Cristo, comenzó a reconocerlo su rol. Ahora, ir a pedirle ayuda o que le hayan pedido ayuda a María para que llegara a él, probablemente también tenía alguna relación respecto a que ya lo conocían o de que había algún tipo de relación hacia Cristo o que ya hayan escuchado de lo que podía hacer, pero también es uno de los eventos claves que nos narra este periodo, ¿ya? Que recordemos como segunda etapa. Luego nos pasamos a la etapa 3 del Evangelio de Juan, que se denomina la etapa de las controversias, del 5:1, capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 71. Y aquí nos damos un salto. Si la parte anterior nos hablaba de los primeros mensajes de Jesús, básicamente cómo lo van construyendo a Cristo, cómo se va construyendo o cómo la gente lo va reconociendo desde su núcleo más cercano, acá ya empezamos a la parte pública, ya el ministerio público de Cristo. Y se le denomina etapa de las controversias, porque aquí ya empiezan a tener las primeras discusiones sobre algunos eventos que son claves. ¿Y esto por qué se da? Porque Cristo ya comienza a predicarle a las personas para conversión. Y obviamente eso genera discusión y choque, porque no todas las personas van a recibir la palabra de la misma forma. Algunos la van a aceptar, otros la van a rechazar, otros van a molestarse, otros van a ser indiferentes, como lo que pasa hoy en día cuando usted predica en algún lugar público. Estoy seguro, y acá los que son pastores o predicadores más de calle deben tener esto súper claro, de que cuando tú vas a predicar a la calle, todo puede estar súper bien, pero de repente se levantó una persona que tiró la caballería encima y se genera una discusión muchas veces en directo. Y uno tiene que pedirle a Dios toda la sabiduría para poder solventar la situación. Y estoy seguro que a la gran mayoría de los que estamos acá en algún momento nos ha pasado. Y eso es parte de lo que Cristo tiene que lidiar.
Ok, estas controversias se van presentando de diferentes maneras. Y el Evangelio, o esta clasificación que se hace del Evangelio, voy a buscar la palabra exacta esta, porque ayer la busqué y se me olvidó lo que significaba. Justamente la había buscado porque sé que me la iban a preguntar. ¿Dónde está la búsqueda? Ya, listo. ¿Ves? Sí, lo tenía listo, que me imaginé que era pregunta. Iban a saber qué palabra era, porque ni yo la conocía. Fue mi aprendizaje de la semana pasada. Ok, estas diferentes controversias que se dan, el Evangelio, o la persona que hace este bosquejo, lo clasifica en 4 tipos de controversias: las que se presentan con acciones directas, las que se presentan con argumentaciones, o sea, con las razones de un lado o de otro, las que se presentan con demostración de diferentes facetas de Cristo, y las que se presentan en peroración. Y busqué lo que era peroración porque yo no sabía lo que era. Y dice, peroración, dígase de un discurso oral de carácter doctrinal o polémico. O sea, siguiendo un poco la línea de lo que Cristo estaba haciendo, es un discurso que también iba a generar roce, iba a generar choque por su carácter. Peroración, mira, acá Juan, tengo la duda, yo encontré otra definición, pero corroboremos, por favor, si puede ser que la mía esté equivocada. Yo reconozco que no me conocía el concepto. La RAE dice que peroración es la última parte del discurso en que se hace la enumeración de las pruebas y se trata de mover con más eficacia que antes el ánimo del auditorio. Claro, un discurso polémico, cuando yo busco que se muevan las emociones, que haya roce. Es como cuando uno predica, generalmente uno hace una introducción del tema, a veces cuenta alguna anécdota, algo, lee la lectura bíblica, todo, pero ya cercano al final de la predicación, uno cuando empieza, como se dice, a poner máquina, uno empieza a poner presión. Es cuando el predicador muchas veces confronta a su audiencia, ¿sabes qué? Esto es lo que nos está demandando el Señor. Entonces, esos diferentes tipos de argumentaciones o de controversias son las que encontramos acá. Acá hay hartos discursos que son teológicamente bien enriquecedores, pero que se centran en esta línea. Acá por lo menos rescaté 3 versículos distintos de esta parte del Evangelio, que los encontré bien interesantes. El primero, aparte de Primera de Juan, pero nos sirve para un poquito dar un poco la comparación. Esto es de Primera de Juan, no del Evangelio de Juan. Uy, me equivoqué de versículo. Oh, qué mal profesor, Dios mío. Me salto al 2. Me acabo de dar cuenta que era Primera de Juan, po. Mira, hermano, todos nos equivocamos. Ahora me siento mal. Tengo que borrar esta imagen al tiro, que está mal ahí. No sé por qué la puse ahí. Imagen borrada. Le mandaré un 2.0 de la clase porque eso está mal. Me equivoqué y lo puse mal. Pero igualmente, como digo, había agregado un par de versículos de esta parte porque me interesaba que por lo menos discutiésemos algunas de las palabras clave de estas controversias. La primera, en Juan 5:24, dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Claro, versículos como este, cuando uno lo lee ahora en la actualidad, lo entiende porque entendemos con claridad quién es Cristo. Ahora, imagínese este versículo en los tiempos de Jesús. Imagínese que aparezca un tipo de la nada a decir esta cosa que era una barbaridad para la época, porque dice, el que oye mi palabra, ¿ya? Y al que cree que me envió, perdón, y al que cree y cree al que me envió, ya creerle a Dios, tiene vida eterna. O sea, fíjese, y nuevamente, para nosotros actualmente suena súper común ahora escuchar esas palabras de la Biblia. Pero si pensamos en el momento en el cual se dicen, mucha gente tiene que haber escuchado a Cristo y tiene que haberse puesto engrifada.
oye, ¿cómo se le ocurre a esta persona decir eso? Está diciendo que creer en él, en ese caballero, es equivalente a tener vida eterna. Entonces y de eso se le pone un nombre muy genial, cuando uno habla de controversia, es porque también se dan discursos que son controversiales, que generan roce, que generan debate. Eh, y esto no es algo menor. Nuevamente, entendiendo la época en la que esto ocurre y el entendimiento que la gente tenía de la palabra. Segundo ejemplo, Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Nuevamente, vámonos al contexto. O sea, imagínense la persona fariseo X que estuviera escuchando este mensaje. Que un escriba X escuchar este mensaje. Oye, ¿cómo se le ocurre? Está diciendo que las escrituras, que las santas escrituras, dan testimonio de él. Tremendo fresco, patúo. Aparecido. O sea, ¿qué clase de epítetos tienen que haberle dicho a Cristo en ese momento? Porque de golpe, escuchar eso es chocante. Entonces, ¿por qué me interesa entendamos esto? Cuando uno lee las palabras de la escritura, como les decía hace un rato, hoy, 2020, tenemos asimilado muchas cosas porque la revelación está completa y entendemos quién es Cristo y entendemos al final de cuentas el rol que cumple Jesús en la historia, pero en la época no. Entonces, si volvemos al foco del Evangelio de Juan, que era este Evangelio que nos presentaba a Cristo, Dios y hombre, en lo divino y lo humano, fíjate que Juan, desde muy temprano, ya nos está mostrando... disculpa. Tengo una comezón. Juan nos está mostrando del principio que Cristo era un ser que ya no, quizá que no es solamente un hombre, porque tiene atribuciones que no son de hombre. Ahí silencia a Lizeth, que no está así con micrófono. Entonces, con esos dos ejemplos que veíamos recién, nos damos cuenta que las palabras que Jesús le decía a la gente eran palabras potentes. Y no solamente potentes porque fueran confrontaciones para ellos, sino que también eran potentes por las declaraciones que Jesús hacía de sí mismo. Y nuevamente, entendiendo el contexto y la época en las cuales se decía. Y yo estoy seguro que Jesús sabía súper bien el efecto que sus palabras producían. Ahora, nos saltamos a la etapa 4, desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 53, al final del capítulo 11, que se denomina la etapa del conflicto. Y aquí, imagínense una escalada, ¿ok? Si en la etapa de la controversia, o sea, la etapa 3, la anterior, ya teníamos ciertos roces porque los mensajes se iban haciendo cada vez más polémicos, luego llegamos al punto cuando estos choques se dan cada vez más intensos. Y si lo analizamos bien, es una crisis que hasta es lógica que ocurra. Porque yo tengo diferencias con una persona, chocamos en argumentos, pero llega un momento que es tan potente el choque que llegamos al conflicto. Y muchas veces los argumentos se nos empiezan a arrancar porque o empezamos con descalificaciones, o empezamos con agresión verbal, o empezamos a dar razones que nunca han tenido sustento para explicar algo. Y así sucesivamente esto se va complicando. Y esto puede llegar a ocurrir y no es raro que ocurra. Incluso, ¿dónde está? Espérense, voy a irme a esta, digamos, y después voy a volver, que me acomoda más tener esta primero. Porque si entendemos lo que es un conflicto es una situación en que dos o más personas se oponen una a otra, ¿ya?
hay un desacuerdo, hay una oposición, hay un choque, porque sus ideales, sus intereses, sus motivaciones, sus valores son distintos o se perciben distintos. Entonces, cuando eso ocurre, obviamente se dan estas peleas o estos roces que generan conflictos de diferentes tipos. Algunos por cosas muy triviales, como el fútbol, por ejemplo, otros que se dan por razones tal vez un poquito más de peso, no sé, la política, la salud, la educación, etcétera, y así sucesivamente. Ahora, la idea es que en esta fase del Evangelio, Cristo, siguiendo con esta línea de mensajes controversiales, ya la gente comenzó a polarizarse. ¿Qué quiere decir esto? Ya la gente no podía estar indiferente hasta ante Cristo. O le creías o no le creías. Entonces, obviamente, esa polarización que se dio en la comunidad fue trayendo efectos y fue generando que la imagen de Cristo pública, uno, fuera más conocida, porque al final de cuentas, para bien o para mal te conocen, ya te van reconociendo, pero también fue generando complicaciones con los fariseos, con los escribas en general, con los romanos poco, no hubo mucho drama, pero sí con el pueblo judío principalmente. Ahora, vamos ahora a lo que nos plantea Diego para hacer un poquito la ubicación espacial. El relato acerca del tercer año del ministerio de Cristo gira en torno a sus enseñanzas. Si recordamos un poquito la clasificación que hace Mateo, el tercer año del ministerio de Cristo era el año de la pasión, el año donde poco a poco comenzó a retirarse, como les decía yo, comenzó a alejarse de lo público. Y acá pasa algo bien interesante, que si lo analizamos desde el punto de vista más lógico, este es el año donde también Juan comienza a dejarnos más en claro esta etapa de conflicto. El alejamiento de Jesús de lo público no se da, o sea, se da por otras razones, pero también se da porque el nivel de mensajes que él comenzó a compartir también ya comenzó a generar este choque y este roce que les decía yo. Cristo vio necesario para tener una preparación con sus discípulos, para tener estos últimos meses de preparación para lo que sería la muerte por la cruz, también tiene que ir reculando, tiene que ir yéndose un poco para atrás. Pero esto igual tiene que ver con las enseñanzas que comenzó a generar. Algunas de las enseñanzas que son clave acá, el buen pastor, la luz del mundo, la resurrección y la vida. Y al igual como les decía antes, las opiniones o los discursos de Cristo eran tan potentes que obviamente la gente no pudo quedar indiferente. Y como les decía, los obligó a tomar una posición. O tú le crees a este hombre, a este tal Jesús, a este tal Cristo, o tú no le crees. Y obviamente ahí se fue generando un roce que es inevitable. Y si vamos sumando la situación que había en el pueblo, generó conflicto, generó debate, generó discusión. Llevémoslo eso a un plano actual. Y aquí no voy a hacer un discurso ni político ni nada, pero por ejemplo, cuando van o son estas marchas de aborto, por ejemplo. Las marchas de aborto son complejas no solamente por el mensaje, sino porque son temas de alta polarización. O sea, hay gente que lo defiende con uñas y dientes, con sus respectivas razones. Hay gente que está en contra, la parte cristiana principalmente, que también tiene sus razones y está muy en contra. Entonces, es uno de ese tipo de temas donde es complicado mantener una posición neutral, ¿ya? Son temas donde sí o sí se nos obliga a tener una postura que anula la otra postura, y esto es lo complejo. Porque si, por ejemplo, no sé, hablamos de educación, voy a poner otro ejemplo. Tú en educación tienes opiniones de un extremo u otro, pero es más sencillo, creo yo, y con mucho respeto lo digo, lograr acuerdos, porque tú puedes hacer de forma más sencilla un sistema mixto, por ejemplo, con diferentes posturas. O sea, es relativo, comillas, muchas comillas, más sencillo que la gente tenga un acuerdo de cómo trabajar o que pueda ceder en algunas cosas y en otras no. Pero temas como el aborto, eso no puede ocurrir. O sea, yo no puedo elegir abortar media guagua, y perdónenme por culpa del ejemplo tan bruto. Yo no puedo elegir abortar media guagua.
Yo no puedo elegir aborto a este y a este lo dejo vivir. Yo no puedo elegir cuándo, cómo. O sea, son temas, o son cierto tipo de temas, mejor dicho, que nos obligan a las personas a no estar en el camino del medio, nos obligan a estar a izquierda o a estar a derecha. Entonces con Cristo pasaba lo mismo. Imagínense, si nos vamos a la época, yo no podía decir a la gente, ¿sabes que yo me gustan los mensajes de Cristo, pero no le creo a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo te van a gustar sus mensajes y no crees en Él? Si te gustan sus mensajes, es que tú estás aceptando, vuelvo acá por ejemplo, que las escrituras, que la ley habla de Él. Pa, golpe. Entonces, eran tipos de temas que a la gente la obligaban a eso. Y obviamente eso fue generando un clima súper complejo en la comunidad judía, como podría pasar en la actualidad si llevamos a ese tipo de temas a temas como el aborto, como les decía recién, que son temas que son inevitablemente polarizados. Y temas en los que a pesar de que uno pueda ser o busque ser lo más empático posible, tú sí o sí vas a tener que tomar una postura o otra. Y eso es claro. Y de hecho es complejo. Cuando uno, por ejemplo, discute con cristianos que tienen dudas, y es súper válido que tengan dudas. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo en la Biblia, pero no sé, un caso de violación, por ejemplo, o de una malformación congénita, o sea, y esas dudas les generan conflicto espiritual a ellos, obviamente, pero en algún punto van a tener que definirse, porque son esa clase de posturas en la que uno no puede ser tibio, o eres frío o eres caliente. Y esto es lo que empezó a pasar en la comunidad en relación a quién era Jesús. Ahora, entendiendo esta etapa, seguimos en la misma etapa del conflicto. Hoy se nos está acabando la clase. Déjenme ya. Terminamos este ya y terminamos. Para dejar justo antes de pasar a la siguiente. Esta etapa de conflicto, que es este choque que se da entre la fe y la incredulidad, en resumen, ya el día de creerle a Jesús o no creerle a Jesús, también se puede clasificar en digamos, cuatro subdivisiones. La primera con los hermanos de Jesús, que es esta idea de que ellos mismos lo rechazan; con el populacho en segundo lugar, lo que podríamos decir la gente común, la gente del pueblo, voy a usar esa expresión. Eh, con lo que sorprendió a la mujer en adulterio, un caso muy específico, pero que también generó un choque no menor. Y finalmente con los fariseos y los judíos como comunidad específica, ¿ya? Cómo en esta fase esos diferentes conflictos van generando no solo diferentes reacciones, sino diferentes formas de percibir a Jesús ya. Y acá estoy. Ya, hermano, miren, para que vayamos recapitulando, déjenme volver acá solamente para que podamos recapitular más fácil. Acá, para que entendamos dónde quedamos. Entonces, clase de todavía nos queda un resto, como dijiste, una clase un poco larga, así que la vamos a terminar sí o sí la otra semana. Vimos como los elementos principales o clave del Evangelio de Juan, utilizando el bosquejo que hemos propuesto en el curso. Vimos la primera parte del prólogo, que era lo del logos, que lo dejamos más que revisado. Vimos la etapa de las primeras reflexiones, principalmente con Juan, que es Juan el Bautista, que es quien da testimonio de Cristo, y después de algunos eventos en particular. Déjenme ver el chat, disculpen. Gracias, porque Juan Valencia, doctor Juan, ha estado tan atento que me ha mandado todas las de andar con su diccionario de la red al lado, porque me ha mandado todo y se agradece un montón. Populacho, sinónimo de plebe, canalla también, ese no lo sabía. Plebe, canalla, vulgo, eso sí. Gentuza, chumba, turba, pueblo. Claro, es la gente más humilde, o esos grupos de gente mucho más, no voy a decir la palabra pobre, pero tal vez más de lo cotidiano, no de grupos tan acomodados o tan privilegiados, la gente más común. La gente que iba, por ejemplo, a los coliseos de pan y circo, la gente que iba a ver el espectáculo, ese tipo de gente de pueblo.
Ya, perdón, estaba en esto. Disculpen, que me quedé con la definición y ahí se me fue la expresión. Entonces, habíamos dicho acá, teníamos el prólogo, con la idea del logos, teníamos la etapa de las primeras reflexiones, donde que inicia con el discurso de Juan el Bautista y un poco el rol que él cumple, luego la etapa de la controversia, donde ya comenzamos a ver los primeros roces que hay con las personas, y tiene que ver mucho con los mensajes de Cristo, cuando Cristo comienza a atribuirse cualidades divinas, ese foco de mensaje generaba choque y conflicto, en este caso con la gente a la cual le predicaba. Luego, y donde nos quedamos hoy día, que es la etapa del conflicto, cuando ya se escaló el nivel de controversia y nos encontramos con una sociedad polarizada ante los mensajes de Jesús. También, si lo aclaramos a nivel cronológico, esta etapa del conflicto coincide con el inicio del tercer año del ministerio de Cristo, el año de la pasión, el año donde él comienza a retirarse de la faceta pública poco a poco, y también un poco teorizábamos respecto al por qué. De ahí la teoría, o más bien la explicación, de que tiene mucho que ver con el tipo de mensaje que le entregaba. Hubo una presión social, hubo conflictos internos respecto a la postura que la gente tenía que tomar con Cristo. Y hasta ahí llegamos, terminamos la 4. ¿Se dan cuenta? Nos quedan todavía 4 más, por eso digo que esta es una clase que es un poquito más extensa. La vamos a terminar sí o sí la semana, y de ahí nos soltaremos a la clase 8, que va a estar relacionada con el yo soy y con el tema de las señales. Uno de los dos seguramente, aún no defino el orden, pero es uno de los dos temas. Eso, hay una pregunta más que nos quedó en el chat. Sigamos con la idea déjame volver entonces a lo del pueblo, porque quedó dando vuelta ese concepto. Mira, más que me dice acá María Antonieta en el chat, se relaciona más con la vulgaridad, el tema del populacho. Sí, puede ser. Hay diferentes formas en que uno lo ve. La idea de la vulgaridad como algo malo, la idea de la vulgaridad como algo común y fuera de lo refinado. Sí, grabé la clase. No he parado la grabación, pero la grabé. Así que la voy a subir, tranquilidad. Eh, pero si usted me pregunta a mí, por una opinión súper personal, me quedo más con la idea que decía Juan arriba, del tema del vulgo, la idea de esta parte más masiva, más popular del pueblo, que sí, muchas veces se le relaciona con niveles de educación bajos, con niveles culturales bajos, con temas de pobreza incluso. Entonces se relaciona normalmente con eso, la gente más común, por decirlo de una manera. Eh, pero sí, también tiene esa excepción con la idea de lo que es lo vulgar, la idea de lo que no es refinado. Pero bueno, ahí sí podemos encontrar muchas acepciones a la palabra, pero quedémonos con la idea de que estas discusiones se dan con la parte más común del pueblo, con la parte más de calle, voy a usar esa expresión muy chilena, más de calle. ¿Ok? Ya, hermano, entonces quedamos hasta acá. Próxima semana es la entrega de sus trabajos de Juaninas. Al mismo tiempo que entreguen Juaninas, yo les voy a estar entregando el ensayo ese día. Lo más probable es que les envíe ya sea por correo o les envíe por acá mismo, por alguna planilla o algo, el tema de las notas con las retros. No sé si en la semana, para hacerlo más personalizado, lo que podríamos hacer es hacer una listita de sus correos, ya hacer una sola nómina, así me es más fácil después enviar las retroalimentaciones, ¿ya? Puede ser esa una opción para que hacer la entrega más personalizada, porque la idea es que el día lunes, hermano, se haga la entrega del trabajo de Juan, ok, el de Logos, y no juntar dos trabajos. O sea, yo les voy a entregar el día lunes ya, como les dije, me faltan muy poquitos de ensayo, así que los termino mañana a todo reventar. Eh, entonces, no sé si es posible, o si no sé, Amanda, si hay alguna lista ya con los correos, pero, o si no, armar una No, lista rápida con los correos actualizados y ahí enviar los retro. Patricio, tengo yo los correos de los hermanos, te los puedo enviar. Ah, ya, listo, ya. Tú me los mandas entonces, súper. Ya. Ujú. Entonces, así yo les voy reenviando las retroalimentaciones directas, porque a cada uno le hice el mismo formato que les mostré en la clase, así que no hay problema con eso. Y en el caso de Juanina va a ser lo mismo. Cuando ustedes entreguen los trabajos, después se les va a enviar la retro por correo. Así, por si hay alguna pregunta o duda, se puede hacer.
Ya, hermano, estaríamos ya listos entonces. Hay una pregunta más en el chat. Ya. Entonces, hermanos, son las 8:10. 8:25 voy a estar volviendo para que a todo reventar comencemos a las 8:30. Ya, a todo reventar. O sea, si podemos empezar a las 8:25, mejor todavía para aprovechar el tiempo. Así terminamos unos minutitos antes también y no sobrecargamos la clase. Así que aprovechen, vayan a parar acá la grabación.